Hay personas que nos marcan de por vida y cuyo legado dura para siempre. Personas que con su enorme sabiduría y calidad humana nos inspiran a diario. Es así como recordamos a uno de los artífices de ese espacio, el doctor Juan Rafael Cárdenas. Hoy, 13 años después de haber llevado a cabo nuestra primera conferencia, queremos decirle, donde quiera que se encuentre, muchas gracias. Gracias por su generosidad, su disciplina, su rectitud y por esa pasión contagiosa que aún nos motiva a continuar con iniciativas como esta, para sumar un granito de arena a la transformación de nuestra región y nuestro país. Gracias por 1.000.000 de enseñanzas que no caben en ese corto homenaje, pero sobre todo por hacernos entender que la vida es para soñar, para compartir, para recibir, pero también para dar. Que con pasión todo es mucho más divertido y que nuestro mejor legado, cuando tengamos que marcharnos, será haber dejado como usted belleza y bondad en el mundo. Hola a todos, soy Juan Diego Cárdenas, vicepresidente senior de Procter & Gamble, y es un placer estar con todos ustedes hoy acá en esta cátedra. Vamos a hablar un poco de innovación, resiliencia y liderazgo, una combinación de 3 temas que voy a tratar de juntarlos y compartir un poco mi experiencia personal durante 30 años en la compañía de Procter & Gamble y obviamente algunas historias personales en todo este tiempo con ellos. Vamos a primero, y antes de comenzar, quiero unirme al video que acaban de ver y a esta celebración, llamémoslo así, de Juan Rafael Cárdenas. Juan Rafael Cárdenas fue mi tío, hermano de mi papá, Sergio Cárdenas, y con el cual pues tuve toda mi vida una conexión muy grande. Crecí en Medellín, lo tuve a él muy cercano por mucho tiempo. Y obviamente después que yo comencé a viajar por distintas partes con Procter, siempre teníamos la conexión, exactamente por lo que muchos de ustedes tuvieron la oportunidad de conocerlo a él en su liderazgo y en su pasión por conversar con la gente, por entender qué estaba pasando en el mundo, por saber de la familia y obviamente siempre él cultivando esa idea de conocer, de saber y de luego de cómo transferirla al resto de la gente. Creo que todos lo conocen bastante bien, pero Juan Rafael obviamente fue siempre muy comprometido con EAFIT, con los estudiantes, con el desarrollo de la industria en Medellín particularmente. Fue uno de los 18 empresarios que el 4 de mayo de 1960 protagonizó la fundación de EAFIT y siempre estuvo súper vinculado a la compañía. Él es ingeniero civil, fue ingeniero civil de la Universidad Nacional y luego hizo un posgrado en ingeniería industrial en Penn State. Trabajó por más de 50 años en Coltabaco, estuvo en las buenas y en las malas, estuvo todo el tiempo hasta la adquisición de Coltabaco, donde también estuvo por varios años ayudando a la transición de la compañía a sus nuevos dueños y de donde se jubiló finalmente, pero siguió vinculado con ellos. También estuvo súper vinculado con otras organizaciones sin ánimo de lucro en Medellín, Codesarrollo, Fundación de Carla Cristina, el Club Rotario y muchas actividades donde siempre se le veía a él con su pasión, con su actividad, con su serenidad, con su calma. Entonces, este es de verdad una charla que se la dedico a él y parte de mucho de lo que viene de acá viene de él y lo que aprendí de todos los Cárdenas en general, de esa familia tan unida que siempre ha sido. ¿Ok? Un buen deseo y una gran memoria que nos trae a nosotros Juan Rafael. Muy rapidito, ¿quién soy yo? Juan Diego Cárdenas. Entonces, como mencionaba, soy vicepresidente de producto de cadena de suministro de Procter & Gamble. Llevo vinculado a la compañía más de 30 años. Comencé allá en Medellín, exactamente. Comencé en la planta de lo que era Inextra en su momento, que era una compañía familiar. Eran dueños los Londoño, Procter la compró y yo entré como uno de los primeros después de que Procter & Gamble compró la compañía. Y arranqué ahí en la planta de Medellín haciendo detergentes, haciendo Inextra. Y desde ahí comenzó mi historia, donde siempre pensé que me iba a quedar en Medellín. A los 3 años me tocó moverme a Bogotá sin pensarlo y me fui. Ese fue mi primer movimiento casi que internacional, digámoslo así, para nosotros los paisas irnos para Bogotá. Y me fui para allá, estuve 5 años en Bogotá y ahí sí comenzó
mi ruta y mi vida con Procter & Gamble. De ahí me moví a Venezuela, donde estuve 6 años, después me moví a México, donde estuve 3 años, después me vine ya a Estados Unidos, donde resido en este momento, donde estuve 14 años, en Cincinnati, ahí son los headquarters, la casa matriz de Procter & Gamble, y de aquí tuve la gran oportunidad hace 5 años de regresar a Panamá y liderar la organización de Procter & Gamble para Latinoamérica. Desde ahí tenemos la casa matriz para toda Latinoamérica, era en Venezuela y nos movimos por circunstancias de las circunstancias del país a Panamá, y ahí estuve 4 años, hasta hace año y medio que regresé ya a liderar la cadena de suministro de Norteamérica, todos los productos y toda la parte de la cadena de suministro de Procter & Gamble aquí en Cincinnati para Norteamérica, pues la región más grande. Tengo mi familia, que pues paisas todos al final de cuentas, mi esposa también, graduada de allá de Pinares y decoradora y diseñadora de interiores, y tengo 3 hijos, una niña mayor, Lina María, y luego tengo mellizos, morochos les decían en Venezuela, Andrés y Camila. Ellos fueron naciendo, Lina nació en Bogotá, los mellizos nacieron en Venezuela, pero obviamente seguimos súper vinculados a Medellín, donde viajamos cada año por razones de familia, donde tenemos allá pues el resto de la familia y nos seguimos viendo. Como decía anteriormente, pues la vinculación está ahí con EAFIT. Soy ingeniero de producción, me gradué en una de las primeras, fue como la tercera, si no estoy mal, grupo que se graduó de ingeniería de producción en ese momento, y desde esa época ya me llamaba la atención ingeniería y me llamaba mucho producción, que era una carrera súper nueva en ese momento, existía industrial, existía mecánica, y yo me aventuré por el lado de producción, y podría decir que soy uno de los pocos que a través de toda mi carrera e incluyendo a este momento, pues sigo trabajando en producción, trabajando en la cadena de suministro. Ya es mucho más allá de producción, simplemente la parte de hacer y empacar productos, y va más allá obviamente a todo el elemento de la cadena de suministro, desde la compra hasta la distribución final, pero seguimos vinculados pues con lo que estudiamos y con lo que fue mi educación primaria ahí en EAFIT, en la parte de ingeniería de producción. Y de ahí me fui a Ohio State, que resultó que era aquí mismo en Ohio, no tenía ninguna vinculación con Procter en ese momento, y me vine a Ohio State a hacer una especialización en operaciones y logística. Estuve 2 años y ahí regresé de nuevo a Medellín, que fue donde me vinculé con Procter & Gamble. Y como mencionaba, la experiencia profesional, pues básicamente ha sido toda mi carrera en la parte de cadena de suministro, tocando las diferentes áreas y los diferentes elementos. He ido desde trabajar con los suplidores, con toda la parte de materiales, con toda la parte de suministro en ese, desde el punto de vista de manufactura, fui gerente de planta, o sea, manejé líneas, manejé planta, hice turnos, o sea, que me tocó todo ese proceso de historia de crecer, entendiendo cómo se hacen y se fabrican los productos, y luego estuve muy vinculado con toda la parte de distribución y logística. Y entonces entré ahí ya en lo que era el mundo de transporte, en toda la parte de comercio internacional, cómo movíamos los productos, con Procter siendo una compañía muy global, pues obviamente mucho lo hacemos local, pero también importamos y movemos mucho producto. Me tocó manejar todo eso, y de ahí pues un poco todas las cadenas de suministro que tiene Procter, que esto me sirve para pasar a este siguiente diapositiva. Haciendo esa conexión de qué he hecho yo y quién es la compañía en la cual trabajo en este momento, pues muchos posiblemente la han oído, es Procter & Gamble. Estamos en Colombia también, ya nos llamamos Procter & Gamble, dejamos de ser ese Inextra de hace muchos años. Es una compañía pues bastante grande a nivel global, $80 billones en ventas en este momento. Tenemos presencia en todas las regiones. Europa, o sea, siendo Norteamérica la más grande, sigue siendo más del 50%, pero estamos en Europa, en China, en Asia, Asia Pacífico, Latinoamérica. Y cuando decimos estamos ahí es con presencia física de oficinas y de plantas de producción y de oficinas comerciales. Más allá de estas regiones, operamos en bastantes países, 70 países en los que tenemos presencia directa y 180 en los cuales vendemos nuestros productos, algunos a través de distribuidores y otros nosotros directamente. Pueden ver ahí el portafolio de productos, o sea, Procter tiene esa gran ventaja, es una compañía que a pesar de que arrancó como una compañía de detergentes y de aseo del hogar, ha crecido en 180 años de vida que tiene. Y yo creo que ahí vamos a hacer la conexión con varios de los temas que vamos a estar tocando hoy en términos de
todas las cosas que esta compañía ha pasado por y por lo que nosotros hemos aprendido con esta compañía al haber pasado por 180 años de experiencia. Muchísimas cosas han pasado, muchísimas cosas han cambiado y como una compañía de esta magnitud y con tantos años de experiencia, no lo llamemos de antigüedad, pero de experiencia, pues ha tenido que pasar para adaptarse y mantenerse en una situación de liderazgo como se mantiene y como se sigue manteniendo Procter a nivel mundial. Y como lo ven ahí en la diapositiva, pues estamos en la parte de aseo personal, estamos en la parte de aseos del hogar, tenemos detergentes, tenemos toda la parte de limpieza de productos de la casa, tenemos la parte de grooming, la compañía compró a Gillette, entonces toda la parte de Gillette, de la parte de rasuradoras y toda la parte de baby care con pañales, toda la parte de protección femenina con Always, toda la parte de papel higiénico con Bounty, con Charmin, con toda la parte de champús, con Pantene, con Head and Shoulders, con Olay, con you name it. Entonces, obviamente una compañía con mucho portafolio donde obviamente las experiencias de cada uno de estos, cuando los ponemos a mirarlo desde el ángulo del consumidor y lo que significa esa experiencia, pues ahí vienen un poquitico lo que les voy a ir compartiendo de lo que han sido la experiencia en términos de innovación, en términos de liderazgo, en términos de resiliencia y algunas de las retos que estamos todos viviendo en estos momentos y que espero que les sirvan en el proceso de compartir un poco experiencias reales y casos reales de lo que significa haber compartido durante 30 años esta experiencia en esta compañía. Y yéndonos un poquitico a esa experiencia de Procter con 180 años de experiencia y viendo un poco lo que le ha tocado vivir, pues una de las razones reales es esa. Y no lo voy a leer porque posiblemente ya lo leyeron antes de que yo llegue a él, pero la realidad es esa. Hay que adaptarnos al cambio. Si no estamos listos a adaptarnos al cambio, nos vamos a volver obsoletos. Eso no hay condición, no hay ley que diga que si seguimos haciendo lo que seguimos haciendo y hemos venido haciendo, nos vamos a mantener como los líderes que somos. Es un objetivo claro que tenemos nosotros en Procter, donde tenemos esa mentalidad de que a pesar de que somos líderes y tenemos en algunos casos el share, la participación de mercado con los productos y marcas reconocidas como las que ustedes oyeron, siempre estamos con esa sensación de mañana nos vamos a volver obsoletos. ¿A dónde tenemos que llevar a Ariel? ¿A dónde tenemos que llevar a Pantene? ¿A dónde tenemos que llevar a Head and Shoulders? ¿A dónde tenemos que llevar a Oral-B, a Gillette? Porque si seguimos produciendo la misma máquina que tenemos, el mismo producto que tenemos, en 2-3 años el consumidor no va a estar ahí para nosotros. Entonces, uniendo eso, y perdón de entrada por algunos de los Spanglish que van a estar oyendo en las combinaciones entre español e inglés, pero voy a tratar de darme cuenta y regreso a mi español. Tenemos este slide y es uno que posiblemente lo han oído, porque esto no es de Procter, esto es del mundo entero, que es ese mundo VUCA, que es ese elemento de lo que en inglés sería la V de volatilidad, la U de uncertainty, que es la falta de certeza, la C de complexity, complejidad, y la A de ambigüedad, de ambiguity. Es un mundo que es una realidad y posiblemente la pandemia y los últimos 2 años dispararon lo que fue el mundo VUCA a otro nivel completamente, que estaba ahí, porque definitivamente que no era algo nuevo, pero obviamente la pandemia lo revolcó completamente todo y puso estos 4 vectores a la vez enfrente de muchos de nosotros como líderes de compañías, de empresas, al frente de nosotros y nos hizo mover el piso, nos movió completamente la forma de pensar, pues porque obviamente cuando tienes uno de estos y dices, bueno, tengo volatilidad, pero todo lo otro lo tengo manejado o lo tengo bajo control porque entiendo la complejidad o no es tan complejo, o entiendo la ambigüedad, pero no es tan ambigua, o tengo el uncertainty, pero tengo la volatilidad bien manejada, pues como que lo podríamos manejar nosotros. Cuando llegamos al punto donde estas 4 vectores se nos juntan y son uno en todos estos ángulos, disparándonos hacia nuestro core y el negocio como tal, pues obviamente tenemos que reaccionar. Y ahí es donde entramos un poquitico a cómo podemos nosotros combatir esta parte de VUCA. ¿Y cuáles son esos entornos? Y voy a describirlos un poco rápido acá y luego voy a hablar un poquitico cada uno de ellos con ejemplos, pero esa volatilidad, cuando tenemos la volatilidad, que es una realidad,
decir que vamos a poner acciones para reducir la volatilidad es un poco utópico, porque realmente si lo ponemos en control ciertas cosas, la volatilidad va a aparecer por otro lado. Entonces ahí es donde tiene que estar claro por parte nuestra y por parte de los líderes la visión que tenemos que tener. La volatilidad va a seguir ahí, pero ¿cuál es esa visión del objetivo de lo que nosotros queremos llegar? Y voy a expandir en unos slides en un minuto. Luego tienes la falta de certeza, uncertainty, y de ahí tienes el elemento de entendimiento. Sí, hay mucha falta de certeza, pero cómo yo entiendo, cómo yo penetro, cómo yo clarifico esos niveles de certeza para poder definir un poco qué hacer. La complejidad que siempre va a estar ahí. ¿Qué puedo hacer yo con esa complejidad? Es claridad. La complejidad va a seguir ahí, pero como yo pienso, me elevo de 10.000 pies de altura a 30.000 pies de altura y me da un poquitico más de claridad, porque esa complejidad y todo ese bosque que veo acá, que no me deja ver, yo me elevo, o todos esos árboles, digámoslo así mejor, que veo yo aquí y no sé por dónde meterme, me elevo a 30.000 pies de altura y ya lo que veo es un bosque donde lo puedo mirar en una forma diferente y tener un poco más de claridad de qué es lo que tengo que hacer o por dónde me tengo que enfocar y por dónde debo tratar de resolver. Y luego esa parte de ambigüedad definitivamente es el elemento de agilidad. O sea, y la agilidad no se improvisa, la agilidad se tiene que planear. Pero ese elemento de la ambigüedad va a seguir ahí. Entonces, si todo va a ser tan ambiguo y las cosas se me pueden ir por la derecha o por la izquierda en cualquier momento, ¿cuál es la agilidad que voy a construir yo? Y cuando hablo de agilidad, la hablo en todo sentido. La hablo en nosotros como personas, en nosotros como líderes, mi agilidad mental para poder reaccionar rápido y tomar decisiones o definir por dónde me voy a meter. Pero también la agilidad de la organización, que es un poco más grande, la agilidad en nuestros procesos, en qué tenemos que hacer para realmente poder contrarrestar esa ambigüedad. Eso es lo que es VUCA a la izquierda y eso es un poco los entornos que nos ayudarían a enfrentar ese mundo VUCA. Vamos a hablar un poquitico de ejemplos que me parece interesante y muchas veces estos conceptos se explican mejor cuando vemos casos concretos. Ese mundo de volatilidad, cuando comenzamos la pandemia y tuvimos nosotros, yo estaba en Latinoamérica en ese momento y estaba en Panamá, manejando toda Latinoamérica que va desde México abajo hasta Chile y Argentina, pasando obviamente por toda Centroamérica, Colombia, Colombia, Venezuela, Perú y Brasil. Comenzaron obviamente todos los elementos que empezamos a oír de los retos por la pandemia. Y una de las cosas que tuvimos en esa volatilidad, todo empezó a moverse, todo empezó, no solamente veíamos que teníamos retos en la cadena de suministro de cómo llegar a nuestros clientes y de cómo entregar ese producto, que obviamente siempre nos hemos enfocado en el mejor costo y la mejor calidad y que sea superior y que tenga todos estos elementos. Y llegó la pandemia y nos tocó un poquito reajustar esa visión. Y esa visión se volvió, sí, tenemos que mirar algunos de estos elementos, pero hay una claridad que no era sino una, y era, tenemos que tener ese producto en los anaqueles. Los retos iban a empezar apenas a surgir, no los veíamos, pero sabíamos que venían porque empezamos a ver la falta de materias primas, la falta de nuestra gente poder ir a las plantas a producir, todo este tipo de cosas, y el enfoque y la visión de toda esa volatilidad que había afuera se convirtió en una sola. La visión es clara, ¿qué tenemos que hacer para poder entregar ese producto y ponerlo en los anaqueles? ¿Por qué? Porque los consumidores lo van a necesitar. Nuestros productos, particularmente en Procter, eran todavía más necesitados. Eran productos de limpieza, eran productos que desinfectaban, eran productos que necesitaban, que se necesitaban en la casa. La gente viviendo en la casa pues comenzó a producir, a consumir mucho más de lo que nosotros antes teníamos. Entonces, ¿cómo nos asegurábamos que no solamente cumplíamos con los retos de volatilidad para poder producir, pero que también teníamos los elementos para poder producir más porque la demanda se disparó? Uno de los ejemplos que yo siempre traigo en era esa parte de la visión clara. Cuando nosotros comenzamos y empezó el famoso tema de las mascarillas y que nos las teníamos que utilizar y que era parte de la protección y que hubo todo el debate si sí y no, nosotros comenzamos a ver la necesidad de que hay un elemento de protección, lo habíamos visto ya por las conexiones que teníamos con China, de que iba a ser una necesidad importante. Comenzamos comprando mascarillas en todo el mundo. Yo tuve que saltar en Latinoamérica a buscar proveedores que las tuvieran ya en Latinoamérica. ¿Y qué pasó? Rápidamente, pasando el mes 1, el mes 2, las mascarillas se acabaron. O ya era muy difícil encontrarlas, o las encontrábamos y valían 2, 3, 4 veces más de lo que valían. En ese momento, antes de que viniera la escasez y nosotros con la visión clara de la mano derecha, que era
poder producir y asegurar que íbamos a poner los productos en los anaqueles, nos devolvimos y dijimos, ¿saben qué? En cuestión de 3, 4 y 5 meses no vamos a encontrar mascarillas. Regresémonos y miremos cuál es el problema. Y el problema lo resolvimos con dónde hay máquinas. ¿Dónde están las máquinas? ¿Quién produce esto? ¿Hay máquinas de estas disponibles? Y lo que hicimos fue eso. Nos dedicamos ya no solamente a buscar las mascarillas, sino que dijimos, vamos a comprar máquinas y las vamos a poner en las regiones. Compramos 4 líneas en Latinoamérica, compramos 5 en Norteamérica, compramos 6 en Europa y las pusimos en sitios estratégicos. En Latinoamérica las pusimos en México y en Brasil, y desde esos 2 países abastecíamos todas nuestras plantas y todas nuestras oficinas y toda nuestra gente. Pues tan rápido nos movimos que algunas de esas mascarillas las terminamos donando. Podíamos producir más de lo que necesitábamos y se las donamos a los gobiernos, las donamos a los hospitales y las donábamos a los familiares de nuestros empleados también. Entonces, ese elemento que en un momento era la volatilidad y qué hacemos y vamos a saltar con esto, una visión clara de moverte rápidamente a qué es lo que tengo que hacer en ese mundo VUCA, nos ayudó en ese caso específico, las mascarillas, a resolver un problema que lo vimos en la competencia muy rápido cuando a nosotros se nos permitía correr las plantas y dejar entrar a los operadores a las plantas, pues porque tenían la protección de mascarillas, porque tenían las protecciones que teníamos, lo mismo con los hand sanitizers, con la parte de los desinfectantes de manos, que los pudimos también mandar a nivel mundial porque nosotros los producíamos. Nosotros producimos Safeguard, que es uno de los productos que tiene eso, y simplemente levantamos la producción y nos aseguramos que lo teníamos en cada una de las plantas. Me voy a mover al siguiente de VUCA, que era el de la falta de claridad, ¿cierto? La parte de uncertainty. Y en este elemento, más que un ejemplo, es siempre algo que, pues, que lo llevamos básicamente un poco en el DNA de nosotros como ingenieros y un poquitico en la parte de cómo buscamos la eliminación de pérdidas en nuestros procesos. Y es la falta de claridad siempre se va a resolver cuando tenemos un buen proceso y una cultura en nuestra gente y en cada uno de nosotros como líderes de siempre estar en ese famoso ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y cuando entras a ese nivel de escrutinio, de entendimiento, algo que es un mega problema que dice yo no sé, o pues porque me pasó, o porque China no me está mandando las cosas, o porque el transporte no está funcionando, y entras, ¿y por qué no está funcionando el transporte? ¿Y por qué es esto? Y ese por qué cada vez se va a conectar con ¿y qué puedo hacer? Entonces, es el famoso elemento del elemento de la herramienta de por qué siempre nos va a entregar, no solamente de por qué tan preguntón y por qué tantas preguntas sobre la misma cosa, es realmente no el por qué, sino lo que la respuesta al por qué me va a llevar a una acción que al final de cuentas me va a dar claridad, me va a eliminar ese uncertainty, me va a eliminar esa falta de certeza en qué es lo que está pasando. Y si no hago esas preguntas, yo me quedo en ese famoso círculo de no es mi problema, no puedo hacer nada, no lo puedo influenciar, no tengo nada que hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un elemento fundamental para poder traer certeza en lo que hacemos en el día a día. Y de ahí viene la complejidad. Y la complejidad obviamente suena muy fácil decir claridad. Y no es claridad para entender la complejidad va a seguir ahí. Pero es claridad en qué nos vamos a querer enfocar. Es claridad en qué es lo que me está pasando y qué es lo más difícil que me puede, o lo más duro, lo más grande que me puede impactar. Y con esa claridad yo poder, obviamente, inmediatamente tomar acciones y empezar a decidir qué hacer. El ejemplo que traigo yo con y quiero utilizarlo de la vida real que nos pasó a nosotros como compañía global y fue la desafortunada situación con la guerra entre Rusia y Ucrania, donde cuando comenzamos a ver el inicio de la guerra y comenzamos a ver, tenemos operaciones muy grandes en los dos países. En Ucrania tenemos varias plantas que nos abastecen toda Europa y Rusia, obviamente, como país es grande, teníamos un negocio grande y teníamos varias plantas que no solamente producían para Rusia, pero también para parte de la comunidad europea. Cuando comenzamos a ver, obviamente, la guerra, comenzamos a tomar acciones en la parte de la claridad de más allá simplemente de qué vamos a hacer. Y siempre, obviamente, esa fue la prioridad número uno, la gente, qué vamos a hacer con la gente, las familias y qué vamos a tener y qué vamos a hacer con ellas. Pero rápidamente vimos, sí, podemos seguir produciendo. La reacción inicial de nuestros gerentes de planta y los operadores era cómo voy a ir a la planta y cómo voy a seguir produciendo. Pero cuando lo empiezas a mirar un poco en la complejidad de lo que se venía, era, pero en cuestión de 3 o 4 meses no vamos a tener materias primas.
materias primas no van a llegar. Entonces, no va a servir de nada lograr mantener los operadores o mantener la forma de cómo llegar a las plantas o proteger las plantas, porque no vamos a poder producir. Entonces, la claridad básicamente en cuestión de menos de 1 o 2 semanas, corrimos nuestras plantas al máximo, pudimos producir lo máximo que tenías, pero la claridad de los líderes en Europa en su momento y sobre todo en la parte de cadena de suministro es inmediatamente la capacidad que tenemos que montar en otros sitios en la región, cómo tenemos que producir y reemplazar lo que teníamos de producción en esas plantas para abastecer esos 2 mercados en otras plantas del mundo, en algunos casos inclusive trajimos desde Asia y obviamente mucho enfocado en las plantas que teníamos en Europa. Y no solamente para abastecer, obviamente la demanda se bajó en Rusia y en Ucrania, pero esas 2 plantas, como decía yo, o esas plantas que teníamos en esos 2 países, abastecían Europa. Entonces, de ahí teníamos que ver cómo íbamos a abastecer esos otros 2 países que no estaban en guerra, pero que necesitaban los productos que eran hechos acá. Entonces, esa claridad en el elemento de pensar rápidamente en que la complejidad de una guerra, todos los elementos que te traen eso y la disrupción que te trae un evento de esa magnitud, la claridad en decir en qué me voy a enfocar, en dónde toda esa complejidad que estoy viendo de ahí la voy a simplificar, porque realmente el problema se va a enfocar en qué es lo que tengo que hacer para tener más capacidad de fabricar, de empacar, de despachar y de distribuir desde otras plantas que no estaban planeadas y que no esperábamos que tuviesen que hacer este producto para esos países y cómo en una forma rápida reaccionamos y lo montamos. Otro elemento de cómo enfrentamos esa complejidad con claridad. Y el famoso elemento de agilidad, la ambigüedad. Y este agility, me imagino, agilidad lo han oído cantidades junto con un tema que voy a introducir después de este, pero esa parte de agilidad viene conectada fuertemente con la parte de ambigüedad. ¿Por qué? Porque ambigüedad obviamente siempre va a existir. Yo siempre voy a estar ahí parado y va a estar, pero puede ser esto o puede ser aquello, o me puede pasar esto o me puede pasar aquello. Me preparo para esto o me preparo para aquello. Y la realidad es, tienes que tener el plan A, el plan B, el plan C y el plan por si acaso, como lo llamo yo. Tienes que llegar a ese nivel de estar pensando constantemente. Si la ambigüedad es muy grande y la probabilidad de que muchas cosas diferentes puedan pasar, tú tienes que tener el plan A, el plan B y el plan C y posiblemente ese siguiente plan. Y cuando hablamos de tener el plan, no es simplemente pensarlo. Si me pasa esto, entonces voy y le compro a este. Sí, pero le compro a este significa, ya lo contactaste, ya hablaste, ya verificaste que tiene la capacidad, ya verificaste que te puede despachar a donde tú lo necesitas, que el costo es más o menos razonable, que tiene la calidad que tú necesitas para que el producto sea más o menos lo mismo. O sea, todos esos vectores de esos elementos tienen que estar incorporados en términos de decir, si tienes el plan A, si tienes el plan B, si tienes el plan C, lo has probado y trabaja. Porque de igual, cuando tengas ese plan B o C, si nunca lo has probado, esa agilidad que creíste tener porque tenías un plan en el papel, lo fuiste a ejecutar y no te funcionó. Entonces, ambigüedad siempre se traduce en una forma planeada de pensar qué me puede pasar y cuál es ese momento que va a disparar, que va a trigger la acción para mí, para decir, tengo el plan A, y ¿sabes qué? No me está funcionando, no voy a esperar hasta el final, voy a ejecutar plan B o voy a empezar con el plan B porque ya estoy viendo que este plan no va a ser suficiente o que no me va a funcionar. Entonces, el elemento de tener la planeación anticipada de las posibles opciones que yo voy a utilizar para poder manejar la ambigüedad es fundamental. No creo que todos estos elementos, si nos vamos por cada uno de ellos, te resuelva completamente, pero por lo menos te pone en una posición donde tú estás manejando el bus, tú estás encargado, tú tienes el control de lo que puedes hacer y no jugar el papel de víctima de que porque está Buca allá afuera, todo esto me lo están haciendo, todo esto me está pasando a mí y yo no puedo producir, pues porque mira lo que está pasando en China, mira lo que pasó con la pandemia, mira lo que pasó con los suplidores, mira lo que pasó con el transporte, entonces yo no puedo producir. Cuando tenemos el enfoque, regresando a mi punto de la mentalidad está clara, es vamos a poner ese producto en los anaqueles porque los consumidores lo necesitan. Y es una razón imperativa de luego todas estas cosas que tienes acá se vuelven simplemente una forma de cómo hacerlas para poder llegar a ese objetivo grande. Nunca podemos ser víctimas del entorno y del ambiente. Estos elementos de Buca se pueden manejar.
Va a seguir siendo difícil, va a haber sudor, lágrimas y sangre posiblemente en el camino mientras entregamos y ejecutamos, y hay mucho aprendizaje y muchas pérdidas, pero por lo menos nos estamos moviendo a tener esto en control y ser nosotros los que manejamos el destino de esta parte. ¿Ok? Y con eso siempre me gusta mencionar mucho porque este nos pone en una mentalidad diferente, nos pone en una mentalidad donde te pone a pensar, yo tengo todo cuadradito, lo tengo todo aceitadito, todo me está funcionando perfectamente, yo sé cómo son las cosas, así lo he hecho por 30 años, o por 5, o por 10, o por 15, o por 1, y conozco claramente qué es lo que me está pasando, y así sé yo que tienen que funcionar las cosas. Y si las cosas se me empiezan a salir de control, si las cosas se me empiezan a salir de esa estructura que yo tengo y sé cómo operar, pues la reacción muchas veces inmediata de cada uno de nosotros, incluyéndome a mí mismo, es cómo las vuelvo a llevar a su lugar. Si esta cajita se me está cayendo para este lado, ¿cómo la vuelvo y la pongo? Y la pongo otra vez en su lugar, porque ya tiene que estar en su lugar. Cuando viene este mundo VUCA, cuando viene este mundo de incertidumbre, yo siempre saco ese foquito y con mi organización y mi gente siempre traigo el punto de, sí, obviamente, ponlo en control, no es que lo dejes y deja que pasen las cosas, obviamente tenemos que tratar, pero si estamos tratando demasiado duro y esa cajita no vuelve a su lugar, a lo mejor es que en este nuevo mundo y por las nuevas dinámicas y por las nuevas razones, el nuevo lugar de esa cajita no era donde estaba, es aquí 30 metros más allá a la derecha, o es inclinada y es recostada sobre esta otra mesa y no donde estaba anteriormente. Y yo creo que me siguen con el mensaje. Entonces, hay un elemento de hasta qué punto yo tengo que luchar para mantener las cosas como son y en qué momento yo tengo que reconocer que ese reshuffle, como dicen en inglés, esa mezcla y ese temblorcito que ocurre, que hace que se muevan las cosas, es porque las cosas se están moviendo de un lugar para caer en el nuevo lugar que es donde tienen que estar. Y ahí es donde viene esa reconstrucción de las cosas después de que ocurren grandes breakthroughs o grandes efectos por grandes cosas como fue la pandemia o como puede ser elementos que nos impacten nuestro día a día en la forma como hacíamos las cosas anteriormente. Y el comentario final que haría yo en es que nos trae ese elemento de cuando las cosas empiezan a cambiar de lugar, es porque a lo mejor es el momento para mirar, porque es el momento para hacer innovación. A lo mejor es el momento que hay que pensar que las cosas hay que hacerlas diferentes y que no necesariamente tengo que seguir peleando para tratar de hacer las cosas en la misma forma. Y esto me lleva a innovación, que es ese otro tema. Entonces salimos del elemento de VUCA, salimos del elemento de todo se me está moviendo y yo tengo que tener una forma estructurada de planear y de manejar esa situación a cómo yo ya me siento acá y empiezo a utilizar parte de esa información o parte de mi estructura normal que tengo yo, y hay muchas formas de innovación, les voy a compartir una de las que usamos nosotros en Procter, pero obviamente viene ese elemento viene ese elemento de la parte de innovación que te trae cómo estás pensando en hacer esa innovación disruptiva, ese constructive disruption que tienes que tener para que sí sea diferente, radicalmente diferente, breakthrough, pero que sea obviamente innovación. Y en Procter obviamente esta es la vida de nosotros y por algo siempre lo decimos, 180 años no se hacen simplemente de estar haciendo lo mismo. La parte de innovación para Procter es una parte fundamental de constantemente estarnos reinventando y reinventando en lo que es nuestra parte fundamental, que son los productos. Procter se ha reconocido mundialmente por siempre estar sacando productos e ideas nuevas, y no solamente ideas nuevas, sino productos superiores. La calidad y la efectividad y el elemento de satisfacer necesidades de consumidor, algunas que son latentes y que los consumidores la tienen y otras que las hemos creado. Y hemos traído elementos como, no sé si lo conozcan mucho en Latinoamérica, pero el Swiffer, que es el elemento de que reemplaza un poco el trapero, y es un elemento que es un producto que en una forma fácil eliminó una complejidad grandísima de cómo en muchos países más avanzados, donde usar ese Swiffer, pues obviamente ayuda bastante en las tareas del día a día, en la parte de la limpieza de la casa. Y como eso pueden encontrar
todos los elementos. Ahora voy a hablar de un casito en particular que es cercano a mí, cercano posiblemente a nosotros en Colombia, que fue esa parte de innovación de Procter. Entonces, Procter está estructurado como cualquier compañía. Tenemos un área de innovación, tenemos una cabeza visible que le reporta al CEO en R&D, lo que es Research and Development, desarrollo de productos, y esa estructura está separada de lo que es la estructura normal de Procter, donde manejamos el día a día del negocio. ¿Por qué? Porque intencionalmente queremos que la innovación tenga que estar visualizando 5, 10, 15, 20, 30 años más adelante. No tiene que estar amarrada a lo que yo puedo hacer y no puedo hacer hoy, que nos limitaría un poco en ese pensamiento hacia el futuro. Entonces, es una organización que está estructurada como compañía Total Procter, porque hay muchas tecnologías que nosotros las sacamos, las inventamos y las trabajamos como Total compañía y luego vemos en dónde se aplican. Y existe la estructura de innovación que está basada en cada una de las categorías. O sea que la categoría de champús obviamente tiene su grupo de desarrollo de productos, Research and Development, que está enfocado en hacia dónde va a ir esa categoría, cuáles son esos nuevos productos que tenemos que lanzar, cuáles son las nuevas ideas que los consumidores están pidiendo o que no están pidiendo, pero que ven que quisieran tener algo que los puede satisfacer mejor en su día a día. Entonces, cada una de las categorías en la parte de limpieza, de aseo personal, de la parte de salud, de la parte de cuidado y de belleza, tiene su grupo de Research and Development que está conectado con la corporación, con el Total Corporation. Y aquí lo ven, una de las claves de Procter, y ha sido, yo diría que uno de los elementos que más promulgamos cuando hablamos de innovación por fuera, es que Procter ha tenido la habilidad de mezclar esas dos cosas. Usualmente nos vamos mucho hacia el lado de, oh, Procter es un monstruo, es una mega industria, es un mega barco que para moverlo es difícil moverlo. ¿Cómo va a poder hacer innovación como lo hace un entrepreneur, ¿cierto? Una compañía que está comenzando, una compañía pequeña que tiene un poquitico esa habilidad. Y en Procter hemos hecho y hemos tenido la habilidad de mezclar esos dos. Mantienes el ecosistema de una compañía grande, donde tienes los recursos, donde tienes la habilidad, donde puedes probar, donde puedes fallar, donde puedes cometer errores, levantarte y volver, pues porque tienes el soporte de una compañía grande que te permite hacer eso. Y tienes en el otro lado un poco esa mentalidad en la gente que está trabajando en estas áreas, que no queremos que estés bias o que estés ligada a lo que ha sido la forma tradicional de pensar por 180 años, sino cuáles son las necesidades de hoy, qué es lo que se está moviendo hoy, cuáles son las industrias que están pasando y las tendencias que están pasando hoy, para ver cómo combinas la parte de ese elemento de startup, de compañía nueva, de compañía pequeña, de pensar en una idea, cómo la llevas a una escala mayor y cómo usas los recursos de un Procter con la escala que tienes para poder acelerar ese proceso. Eso es lo que es básicamente de innovación en Procter. Y estos 4 elementos no son exclusivos realmente de Procter, pero quería hacer la conexión un poquitico en ese elemento de cómo innovar. ¿Qué es lo que hay que pensar cuando nosotros como líderes estamos pensando en innovación? Y esa innovación se va bastante desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la etapa de descubrir, la etapa de realmente idear, de testear, luego vienes validar, verificas que está bien y luego te vas a la fase de ejecución. En ese mundo y en ese proceso de tener estas fases, pues uno de los ejemplos más claros que posiblemente nos pueden servir en la charla de hoy es cuando yo estuve en Medellín y yo me moví hacia Bogotá. Me moví por una razón importante en ese momento y era la compañía iba a lanzar en Colombia, no quiero echarme para atrás y empezar a contar años, pero iba a lanzar en Colombia por primera vez un champú. La compañía no tenía y Procter no tenía presencia en ese momento en esa área, solamente tenía los detergentes con Inextra y con algunos de estos productos con Supremo, que era una barra de jabón de lavar y ese tipo de cosas, pero no tenía nada en el cuidado personal. Y la razón fue una planta nueva, una tecnología nueva y un producto nuevo que queríamos innovar y lo queríamos lanzar en Colombia por primera vez. Ese producto en su momento fue Pantene y fue Head & Shoulders. Pantene no existía en Colombia como existía y como comenzó a existir cuando hicimos ese proceso de innovación. ¿Qué pasó con Pantene y qué es Pantene en este mundo de la parte de la innovación? Comenzó un descubrimiento, claro, que existía un champú que era básico, que era normal, que era como todos, que era simplemente para lavarte el cabello. Procter, ¿por dónde se metió? Que fue la primera compañía que desarrolló el famoso concepto del 2 en 1, el 2 in 1. Y los consumidores compraban en su momento un champú
compraban en su momento un acondicionador, tenían las 2 botellas, cada una le valía lo que le valiera, $20, $30, la tenía que poner, comprar 2, ponerlas en el baño, echarse el uno, terminar, jugarse, echarse el otro. Procter descubrió rápidamente a través de los estudios de consumo y de mercado que era un potencial necesidad. Los consumidores no están diciendo, hey, quiero estos 2 en 1, pero sí veían y decían y nos mostraban lo que significaba tenerse que lavar y tenerse que acondicionar. Y en su momento, obviamente la idea fue, ¿cómo podemos poner estos 2 productos en una misma botella? Suena fácil, pero técnicamente hablando, el acondicionador y los elementos y las siliconas que tienes en el acondicionador no son compatibles con el champú. Cuando los pones simplemente que los mezcles, inmediatamente se separan. El uno se va para el fondo, el otro va para arriba y no tiene ningún beneficio y no tiene ningún producto que realmente puedas llamar, que es 2 en 1 porque se separaban en la botella. Entonces vino todo el proceso de descubrimiento. ¿Cuál es la tecnología? ¿Cuáles son las variables? ¿Qué tengo que hacer en los procesos de fabricación? Utilizando obviamente ya sí cosas más científicas y empezando a tratar tratamientos térmicos de temperatura, de compresión, intercambiadores de calor y una cantidad de cosas que no era simplemente echa los productos en un tanque, mezcla y empaca porque salió el champú. Y de ahí salió la tecnología que Procter luego revolucionó. Y ahora muchos de los productos, todos, a pesar de que no los llamen así, tus productos de champú, cuando tienes un champú, tiene el elemento acondicionador adentro porque ya se volvió la base estándar de fabricar. Entonces, ahí vienes en un proceso de descubrir qué es lo que tienes, de idear y de buscar cómo desarrollas la tecnología, ahí viene mucho la parte técnica, cómo la haces, y luego vienes a un elemento de validación. Yo ahí entré más que nada en ese proceso porque ya fue listo, ya tenemos esto probado en una planta pequeña, piloto de un kilogramo, y ahora nos vamos a ir a construir una planta de 6 toneladas, vamos a empezar a hacer champú a escala, vamos a empezar a empacarlo, vamos a mirar que si es estable y vamos a empezar a ponerlo en manos del consumidor para ver si tiene ese beneficio. Aceleramos ese proceso, con eso arrancamos una planta en Funza, comenzamos esa planta, lo implementamos, lanzamos el producto con un mega éxito en Colombia, de ahí nos fuimos a Venezuela, nos fuimos a Perú, la planta de Colombia creció, pasó de producir 1 millón de cajas a hacer 25 millones de cajas, cerramos la planta de Venezuela, la pusimos en Colombia y de ahí explotó y creció esa parte de esa innovación de lo que fue ese caso en particular, por ejemplo. Entonces, ahí tienes un caso donde lleva la secuencia, llevas el proceso de innovación con un objetivo claro de entender cuáles son las necesidades de lo que estás tratando de resolver y cómo generas un producto nuevo que en su momento pues no existía para Colombia y logramos hacer el lanzamiento de esas marcas que hasta hoy se siguen vendiendo ya con nuevas tecnologías, con nuevos desarrollos y con nuevos productos definitivamente. Entonces, en ese caso de innovación y que es parte del elemento clave de un Procter y una compañía como la nuestra por 180 años, viene ese elemento de, ok, entonces con ese proceso que tienes tú de innovación y desarrollar productos, ¿cómo te mantienes relevante en toda esa parte de 180 años? Y cuando miro yo este tema, posiblemente esto ha existido por siempre y siempre ha habido la necesidad de tener esa calidad, ese callo, esa fuerza de voluntad para poderte mantener después de la adversidad. Pero como lo hemos oído mucho, esta palabra se ha utilizado bastante y se disparó después del COVID en términos de resiliencia. ¿Cuál es la resiliencia de una organización para poder mantenerse por 180 años como se mantuvo Procter? Y no me voy a meter mucho en detalle, pero aquí está la teoría y muchos de ustedes posiblemente la conocen mejor que yo, pero esta es la teoría. ¿Qué es resiliencia? Resiliencia es la habilidad de una persona, de una organización para poderse recuperar después de la adversidad. Y lo que ven ahí en la parte de la izquierda, con esta caída que existe ahí en ese momento de esta gráfica, es yo vengo operando en una parte normal y en algún momento algo me pasa. Y llámalo ese famoso COVID como lo mencionamos, pero también puede ser un incendio en la planta del suplidor que me da una de las materias primas claves y ya no me va a mandar más. Y lo que yo tenía como una estabilidad, o tuve una huelga, o tuve un proceso, o no tengo camiones para despachar. Obviamente todos estos ejemplos en la cadena de suministro. A mí me pasa de tener algo muy estable y me pega una caída. ¿Y cuál es la resiliencia? Es la habilidad de esa organización, de esos procesos, de esa cultura para yo poderme recuperar rápidamente y volver a establecer los procesos y poder volver a operar en donde yo estaba antes de que tuviese el impacto.
Entonces, resiliencia se mide como el tiempo que hay ahí en ese periodo para yo poder reaccionar lo más rápido. ¿Cómo trabajo yo la resiliencia? Pues la puedo trabajar de diferentes formas. La puedo trabajar en cómo yo anticipo antes de tener esta caída para poder tomar acciones y no dejar que esta caída sea tan grande y yo reducirla a la mitad o mucho menos. Entonces eso me hace que la recuperación pues sea más fácil porque yo no me fui tan duro en la parte del impacto en el negocio como tal. Y obviamente el otro es cómo tengo yo planes de acción, y ya voy a hablar un poquitico de las 3 áreas donde me debo enfocar para tener resiliencia y poderme recuperar. El gráfico de la derecha lo estamos utilizando mucho nosotros ahora porque hemos visto el beneficio de cuando yo tengo la habilidad de tener una organización resiliente y tengo la resiliencia para recuperarme rápido, viene el elemento de, y si yo me recupero rápido, y si me recupero más rápido que mis competidores, no voy a regresar a donde estaba, voy a regresar a esa curva verde que está ahí arriba. Entonces, si yo tengo la habilidad de ser resiliente, recupero rápido, me vuelvo a poner donde estaba y no solamente paro ahí, sino que salgo inclusive más fuerte, gano mercado, cojo más consumidores o aprovecho la oportunidad para estar mucho mejor. Entonces, resiliencia se vuelve un elemento no solamente de recuperación, sino de crecimiento de mi negocio. ¿Ok? Hay 3 elementos claves en esa parte de resiliencia en la cadena de suministro y es cómo creo flexibilidad, cómo creo la cultura y cómo tengo alternativas para poder crear esa resiliencia. En la parte de flexibilidad, hay elementos grandes aquí que obviamente suenan lógicos, pero cuando los piensas con anticipación, hacen que no sean tan lógicos y hacen ver que sí tenemos que pensar con anticipación en la flexibilidad que yo tengo que tener para poder manejar la resiliencia. Y uno de los elementos claves es, en muchas de las compañías, y sobre todo cuando son más grandes, muchos de los procesos funcionan con estándares que son muy predefinidos. Entonces, yo ya sé cómo operar, yo ya tengo el estándar. Yo hago un elemento de manejar mi operación en base a ese estándar que ya está predefinido. Y si me tengo que salir del estándar, me crea un problema y tengo pérdidas y no sé cómo operar, pues porque estoy acostumbrado en eso. ¿Cómo le meto a mi organización, a mi operación, la flexibilidad para poder ajustar los objetivos, para poder ajustar los sistemas y las medidas de trabajo para poder hacer eso? ¿Cómo creo en ese liderazgo situacional? Que a lo que se refiere es, no hay una sola forma de liderar a una organización. En un momento determinado yo puedo estar liderando con mucha colaboración y muy abierto, pero en un momento de crisis y en un momento crítico, a lo mejor el liderazgo situacional se tiene que volver mucho más directivo, mucho más asertivo en el contexto de un líder que está diciendo qué hacer y todo el mundo siguiendo, pues porque no tenemos el tiempo para poder hacer ese liderazgo un poquitico más democrático, más de consenso. Entonces, liderazgo situacional con la flexibilidad que creo yo en la cadena de suministro me tiene que ayudar un poco para ajustar esa parte de cómo hacer. Nosotros utilizamos mucho esta flexibilidad y hablando de liderazgo situacional, cuando estuvimos en la mitad de la pandemia y nos pasó mucho en México particularmente, bueno, y en Brasil también, donde hubo un momento donde nuestros productos eran considerados productos de esenciales, era como se llamaban en su momento, lo cual los gobiernos permitían que nuestra gente pudiera desplazarse, salir durante el tiempo que estábamos, obviamente todos encerrados en las casas y poder ir a las plantas a operar. Pero solamente podíamos llevar la gente que estrictamente era necesaria para poder producir. En ese momento se nos cambió radicalmente nuestro modelo de cómo operar una planta, de cómo viene la dirección de los líderes, del gerente, de los supervisores en cada uno de los turnos, porque no podían ir. Ellos no eran considerados esenciales. Esenciales eran los que estaban manejando el equipo para poderlo hacer. Nos tocó rápidamente reentrenar, redireccionar. Sabíamos cómo hacerlo, lo único era que lo hacía otra persona. ¿Y cómo nos movimos? A que la gente que estaba en la planta empezó a tomar las decisiones en el día a día que les tenían que tomar en su momento, de qué tenían que tomar y qué decisiones tenían que tomar para poder asegurarse que podíamos hacer, empacar y despachar el producto en una forma diaria. Lo que antes hacían ciertos managers o ciertos gerentes y ciertas directivas y ciertas organizaciones de soporte, comenzaron nuestros empleados que directamente están produciendo a tomar las decisiones ellos mismos. La productividad se nos disparó, pudimos tomar las decisiones que teníamos que tomar e hicimos ese movimiento de liderazgo situacional a las condiciones que estamos viviendo en ese momento.
La parte de cultura, y es un elemento súper importante en la parte de resiliencia, porque uno de los factores más grandes, créanlo o no, es la resistencia que la organización va a tener al cambio. Y es por ese temor a lo que no sé, a lo inesperado, ese cambio a hacer las cosas de una forma diferente, ese cambio de yo sé cómo hacerlo, entonces mis medidas van a estar en verde y luego yo voy a estar entregando los resultados, entonces mi pago va a estar bien. Ese elemento de en este nuevo mundo, cuando tengo que cambiar y hacer las cosas diferentes para poder tener la resiliencia que tengo, el impacto en medidas y el impacto en mi rendimiento personal se puede ver impactado, se puede ver afectado. Entonces, ¿cuál es la naturaleza humana? Yo no quiero cambiar. No. Si no es como yo lo venía haciendo, yo no lo puedo hacer. Entonces, hay un elemento fundamental que no se puede dejar por fuera. Si estoy trabajando en resiliencia, no puedo trabajar solamente en los elementos de qué tengo que hacer para poder crear los procesos y los sistemas para seguir produciendo, para poder tener mi cadena de suministro en operación. También tengo que pensar qué está pasando por la cabeza de mi gente, cómo están pensando, cómo los está impactando, porque los procesos como solos y vistos por fuera no necesariamente te resuelven el problema. Aquí pasamos y tuvimos en la parte cultural un elemento grandísimo. Cuando teníamos ese problema de los técnicos para seguir un poco con la misma dirección y teníamos que trabajar fuertemente para tener la gente correcta en las plantas para poder seguir operando y produciendo, tuvimos mucha gente que no pudo ir simplemente porque tenía COVID, porque no podía estar, porque no están autorizados a viajar. Y vino el proceso de cómo vamos a contratar. Y comenzamos a contratar gente, este fue más en Norteamérica. Comenzamos a contratar gente y nuestro proceso tradicional tomaba 3 semanas, mientras haces el test, mientras haces la prueba, mientras haces las entrevistas, mientras haces la verificación y le ofreces. Eso, eran 3 semanas ese proceso. En el momento de la crisis, con la resiliencia que hubo, nos regresamos, resolvimos, miramos el proceso, miramos el qué teníamos que hacer y resolvimos el problema simplemente con un ajuste de proceso, solamente temporal. No era que ya lo cambiamos para siempre, a pesar de que hubo grandes aprendizajes que lo estamos aplicando hoy, pero nos regresamos a cómo vamos a cambiar el proceso, porque necesitamos entrevistar y ofrecerle a la gente el mismo día, en 24 horas. Entonces pasamos de 3 semanas a ofrecerle a la gente cuando venían, presentaban un test rápido, le hacían la entrevista y si veíamos que tenía el perfil, ahí, antes de que se fueran, le decíamos, ¿quieres trabajar para nosotros? Y pasamos a hacer ofertas en 24 horas, cosas que tomaban 3 semanas. Claro, las necesidades anteriores no nos forzaban a hacer eso. Perdimos algunas cosas, es cierto, en algunos casos contratamos a la gente que no era, pero el sistema rápidamente, o ellos renunciaban o veíamos que no eran las personas y obviamente pues tomamos las decisiones en conjunto si no era el fit y la compatibilidad correcta. Pero se tomó la decisión para cambiar esa cultura desde ese punto de vista. Y desde el punto de vista de alternativas, viene la parte de entender las implicaciones. Tenemos que saber, obviamente, la parte de probar opciones, tener las opciones. Esto se va un poquitico en la parte de cuando hablamos de VUCA y no voy a repetir mucho todo este proceso, pero es para ser resiliente tienes que tener alternativas. Cuando empezamos a tener los problemas de suministro, porque China también cerró, ¿qué hicimos inmediatamente? Vamos a calificar los proveedores y los suplidores que están aquí, a la vuelta de la esquina. ¿Qué tenemos que hacer para poder tener esos mismos materias primas o algunas similares en calidad y qué tenemos que hacer en nuestras fórmulas para poderlas ajustar para la realidad de ahora lo que tengo es este material, no tengo este que era el ideal. ¿Cómo mantengo mi superioridad en el producto, pero cómo me ajusto a las realidades? Esas alternativas hay que trabajarlas como parte de resiliencia. Entonces, resiliencia realmente es ese elemento de cómo junto yo y tengo ese elemento de saber que en un mundo VUCA y la resiliencia van juntas mano a mano. Todo en este mundo se puede transformar y se va a transformar. Si no empezamos desde ese punto de vista, vamos a tener que nos van a agarrar desprevenidos, nos van a agarrar sin estar preparados y obviamente el impacto a nosotros a nivel personal o a nivel de compañía es muy grande. La responsabilidad de la persona y la responsabilidad personal en el elemento de, como en inglés se llama accountability, estoy tratando de buscar esa palabra, porque realmente en inglés suena bastante bien, es accountability, es ese elemento de no importa de dónde vino
el impacto, no importa quién lo generó, no importa si fue mi vecino, si fue mi amigo, si fue el mundo o si fue el otro lado del mundo el que generó, pero si yo no lo tomo y no agarro el toro por los cachos y digo, es mi problema, tengo el accountability para resolverlo y qué es lo que yo puedo hacer para eso, no voy a poder tener el éxito en resolver o al menos mitigar en una forma razonable esos problemas que están pasando. Y luego viene ese famoso ciclo que nunca vamos a dejar de operar porque pues es lo fundamental para la mejora continua. Hay que planear, hay que ejecutar, hay que chequear y vuelves y planeas, y vuelves y ejecutas, y vuelves y planeas. Y ese círculo virtuoso lo único que te va a ayudar es a mejorar. Si no planeas, si no ejecutas y si no chequeas que esa planeación se está haciendo y que esa ejecución se está haciendo como la planeada o que lo que se planeó y se está haciendo realmente tiene un impacto en ese chequeo, entonces algo está fuera y tienes que volver a corregirlo. Si no lo haces, pues te vas a quedar ejecutando una operación o un proceso o una estrategia, pues que no tiene el impacto que realmente estás buscando. Busca y resiliencia mano a mano para poder llevar eso. Voy acelerando un poco porque sé que ya estamos en la parte final y eso lo quiero cerrar con el elemento de liderazgo. Y liderazgo para mí sigue siendo la parte más fundamental de todas. Y liderazgo, para ser bien honesto, como lo hablo yo con mi organización aquí en Norteamérica, con todo, y lo hago yo en Latinoamérica, liderazgo ahí mismo tenemos que pensar en el jefe, tenemos que pensar en el gerente, tenemos que pensar en el VP, tenemos que pensar en el vicepresidente o el gerente o el encargado o el gerente de la planta. Y liderazgo realmente está en cada individuo. Y el elemento más clave de esto es, tenemos que buscar que ese elemento de liderazgo hoy esté basado mucho más en no la parte jerárquica, no la parte de yo soy el líder, yo soy el jefe porque me gané esto, porque llegué aquí y esto es lo que van a hacer porque yo soy el jefe. Y va un poco a ese elemento del hoy, pues por todo lo que hablamos. Cuando tienes buca, cuando tienes que montar planes y operaciones para ser resiliente en tu operación, tienes que tener un liderazgo compartido, tienes que tener un liderazgo donde tienes que ser inclusivo, porque no te las vas a saber todas. No importa qué tan bueno eres y qué tan buen jefe eres o qué tan buena gente eres o qué tan inteligente eres o qué tantos años de experiencia tienes, cada día estamos aprendiendo más. Y si no haces un liderazgo inclusivo, vas a dejar de tener la oportunidad de encontrar otras oportunidades y otras soluciones. Voy a mover esto más rápido para verlas todas juntas, que sé que estamos un poco ya sobre el tiempo. Pero es este elemento de cómo nos vamos a un liderazgo de servicio. En inglés lo llaman servant leadership. Y es, ¿qué puedo hacer yo por los resultados? ¿Qué puedo hacer yo por la gente? ¿Qué puedo hacer yo en este caso particular para ayudar? No es, te voy a decir qué es lo que tú tienes que hacer para resolver el problema. Te voy a decir qué es lo que vamos a hacer. Porque cuando entramos por ese ángulo, básicamente estás ya asumiendo que tú sabes qué es lo que tienes que hacer. Y cuando estamos hablando de buca, cuando estamos hablando de resiliencia, donde yo tengo que tener alternativas, puedo tener una buena idea, pero no me las sé todas y no las voy a tener todas. Entonces tengo que entrar un poquitico en ese elemento de quién está mejor capacitado para tomar las decisiones, quién es la persona mejor. Cuando hablamos del ejemplo que les di, los gerentes posiblemente están mejor capacitados y posiblemente cuando regresamos seguían tomando ciertas decisiones porque seguían mejorando los procesos y los sistemas. Pero en un momento como ese, cuando ellos no podían estar ahí, ¿quiénes son los mejores encargados? Los que están haciendo el trabajo en el día a día. Ellos sabían qué decisión tenían que tomar para asegurarse que la línea no parara o para que pudieran producir ese producto con calidad. Entonces, ese elemento de quién está mejor capacitado para tomar la decisión siempre tiene que estar latente para poderle preguntar a esa gente al menos cuál es el input, cuál es la perspectiva, cuál es la opinión que tienen dentro de ese elemento. La parte de escuchar y entender las necesidades de negocio. La parte de la autoridad es una medida de compromiso para que las cosas mejoren, para que las cosas sigan saliendo bien. No es una autoridad a nivel del éxito personal. No es una autoridad a nivel de las cosas se hacen así porque así se han hecho por 80 años y así las hago yo y así me van a funcionar. Cuando nos vamos por ese modelo puede funcionar, pero tarde o temprano va a caer. Entonces, mi mensaje al grupo acá es, ese liderazgo de servicio tiene una connotación que muchas veces ni la calculamos. No solamente es por la actitud de poder encontrar y solucionar, pero es la actitud y la forma de trabajar en compañía de otros por unas causas comunes. ¿Qué se nos viene y qué sigue? Los retos no paran aquí.
y realmente a lo mejor son 4 que numero yo acá y pueden haber muchos más, pero vienen desde un poquitico más macro, retos que vamos a seguir viendo y algunos más específicos. Pero esta volatilidad en los patrones de comportamiento de los consumidores va a seguir. Lo que antes era más tradicional y uno empezaba a ver una evolución y un cambio en los consumidores, en las tendencias de lo que hacían, en estos días eso está pasando así. Bien sea por las partes de social media, de los TikTok, de los Instagram, de Facebook, ya está más outdated, pero todos esos elementos que están ahí, que te van mostrando cosas y la gente cambia de comportamiento de una forma rápida, van a seguir ahí. ¿Cómo me ajusto yo como empresa y como líder a ese cambio que vamos a seguir viendo rápidamente? Los eventos globales. Querámoslo o no, estamos en una economía global, estamos impactados por la parte global, lo que pueda pasar, y lo vimos ahora, un impacto en algo en Asia o en China en particular, tiene un impacto en los mercados locales tarde o temprano. Puede haber una demora en el tiempo mientras llegan los impactos, pero esto está interconectado. Entonces, cuando vemos que existen ciertas situaciones o ciertos eventos o ciertas tendencias que están pasando en ciertas partes, nunca pensemos que no me van a llegar a mí, que no me van a impactar a mí. De alguna forma va a haber un poquitico el elemento de desabastecimiento o simplemente de impacto en algunas de las cosas. Uno de los elementos grandes que lo estamos viendo nosotros y lo están viviendo las compañías en general, y es uno de los temas que más hablo yo cuando tengo mis conferencias con la parte externa acá en Norteamérica, es la parte de retención de empleados. Este mundo, casos como el mío, 30 años en P&G, yo creo que vamos a hacer posiblemente los últimos, no digo que no vayan a haber más, pero posiblemente los últimos. La gente está 5 años, la gente y los jóvenes nuevos están 5 años, están 10 años, quieren saltar, quieren moverse, quieren pasar a otra compañía, los técnicos, estamos viendo una rotación mucho más grande. Cuando tienes tus programas de entrenamiento, que estás desarrollando tus capacidades, que estás desarrollando el entendimiento de las tecnologías que tenemos y todo eso, vamos a tener que volvernos en un mundo mucho más ágil, porque la retención de empleados pues se va a volver crítica. En una parte, ¿cómo lo hacemos para retenerlos? Hay una demanda mucho más grande por flexibilidad, por la parte del tipo de trabajo, por la parte de los beneficios, pero también hay un elemento de las ganas de explorar. Quiero estar 5 años con Procter, aprender esto y después me quiero ir a una compañía tecnológica y aprender otra cosa. Entonces, es un reto que definitivamente no lo podemos negar y tenemos que seguir pensando en que no necesariamente estamos contratando gente que se va a quedar con nosotros toda la vida. Y un poquitico la parte de la velocidad de la disrupción de las empresas. Y nosotros, como le decía al principio, volviendo a cerrar acá, viene ese elemento de con Procter. O sea, estos productos que estamos haciendo hoy, las fórmulas que tenemos hoy están funcionando, seguimos creciendo 180 años en la historia, pero también sabemos que si no seguimos buscando qué es lo que nos va a disrupt, a hacer la disrupción en las máquinas de afeitar y cuáles son las tendencias. Y si no estamos pensando en cuál es esa siguiente, pues obviamente las máquinas de afeitar posiblemente, si las miran como eran hace 50 años, cuando King Gillette inventó la primera y lo que son hoy, son 2 mundos completamente diferentes. Entonces, 4 retos para la empresa y los líderes de hoy que ligados un poquitico a los temas que les mencioné en la anterior, pues obviamente son parte de lo que seguiremos buscando y que quería yo dejarles un poco ese mensaje a todos en esta charla de hoy. Muchos temas, diferentes áreas, algunos ejemplos prácticos, algunos ejemplos de lo que yo viví directamente y espero pues que les haya servido. Sé que vamos a estar ahí juntos y estaré respondiendo algunas de las preguntas que tengan. Muchas gracias.